El amor hacia Dios. Parece que este mes van a tocar el tema acerca del amor de Dios, pero a mí me ha correspondido el tema del amor hacia Dios. El amor hacia Dios. Es difícil abarcar este tema porque es muy amplio, pero yo lo enfocaré solo en 2 puntos, del cual quiero hablarles en esta mañana. Hay un pasaje en Mateo capítulo 22, versículo 34 hasta el 40. Mateo 22, 34 al 40. Dice así la palabra de Dios: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, ¿qué le dijo? Maestro, ¿cuál es el más gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el más gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Amén. Entonces yo quiero hablarle hoy acerca de el amor a Dios. En primer lugar, tiene que ver con adoración. Adoración. El amor a Dios lo expresamos a través de nuestra adoración. Y en segundo lugar, el amor a Dios se expresa hacia el servicio. Y tiene que ver con el amor hacia el prójimo. Amén. Amén. Así se expresa el amor a Dios. En Mateo 25 eso hace referencia diciendo que por cuanto lo hiciste a ellos, a mí también lo hiciste. Tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estaba en la cárcel, me visitaste, enfermo, viniste a mí. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de ellos, a mí lo hiciste. Pues el amor a Dios también se expresa en el servicio. Y de esas 2 cosas quiero hablar esta mañana, de la adoración, pero también del servicio. Amén. Amén. Según este pasaje, el Señor no quiere parte de nosotros. El Señor quiere todo de nosotros. Y Él dice, debes amar al Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón. No con parte de tu corazón, sino con todo tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu mente. Partimos de allí que el Señor no quiere pedacito de nosotros. El Señor quiere todo de nosotros. Nunca se puede amar a Dios con parte. A veces hay hermanos que me dicen, yo todavía no he entregado esta área a Dios. Como si estuvieran entregándose al Señor por áreas. Usted no puede entregarse al Señor por áreas, porque jamás se consagrará a Dios. Dios quiere todo de usted. Y de una, radicalmente. Yo hace más de 30 años conocí a Jesús y me entregué totalmente a Él, sin reserva, hasta el día de hoy. No por partecita, sino todo, de una. Porque hay gente que dice, yo voy cambiando poco a poco. Y al contrario, va empeorando poco a poco.
que hay que hacer con Dios, miren, una entrega, una consagración total. Y el Señor no pide parte de usted, el Señor pide todo de usted. Entréguese todo. Ame al Señor con toda su mente, ame al Señor con todo su corazón y ame al Señor con todo su ser. Amén. Vamos entonces a mirar esta mañana un pasaje que nos muestre cómo adorar a Dios. La primera parte que quiero hablar con usted es adoración. El Señor dice que le debes amar ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Allí estaré compartiéndoles acerca de la adoración. Juan, capítulo 12. El versículo 1 hasta el 8. Al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Bueno, y no se había muerto. ¿Qué pasó con Lázaro? No más que para el Señor el que está muerto, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y la vida. Versículo 3. María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, este sí que no tenía nada de adorador, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque también se preocupara de servir, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. No crean que en el pueblo de Dios también se mezclan estos bandidos. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura a ungido, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces aquí vemos dos actitudes de dos personas que adoran. La primera es Marta, y Marta adora de una manera práctica, ella sirve, pero María adora de otra forma, ella ofrece a Dios lo mejor que tiene. Yo le invito a ofrecerle a Dios lo mejor que tiene. Amén. Amén. Y tomó una libra de ¿qué? De perfume, de nardo puro, de mucho precio. Algunos dicen que este tipo de perfume más o menos equivalía a un año de trabajo. Imagínense, ¿quién es capaz de ofrecer algo así? El valor de ese perfume. Este hermoso pasaje, notamos entonces dos demostraciones del amor hacia Dios. La adoración representada por María y la adoración en el servicio representada por ¿quién? Marta. Por Marta. Ojo, que no es pecado. Yo creo que los cristianos deben llamarse así, Marta María. Porque ambas adoraciones las ofrece, las recibe el Señor. Tanto nuestra alabanza como nuestro servicio al Señor. Amén. Amén. La adoración, quiero hablarle un poquito de adoración esta mañana. La adoración, esta palabra en el Nuevo Testamento quiere decir inclinarse, postrarse. La idea de adoración es uno que se postra ante un superior, con el sentido de respeto, de temor, de reverencia y de homenaje. Eso es lo que tiene que ver en el Nuevo Testamento.
la palabra adoración. Postrarse, rendirse ante alguien que es superior y sentir temor, reverencia y homenaje. Amén. María, por encima de todo, amaba a Jesús y gastó todo lo que tenía. Lo gastó en una adoración al Señor. Y vamos a ver esta mañana 3 características de este amor de María. En primer lugar, está la demostración de su amor. María trajo lo más precioso que tenía y lo gastó todo en Jesús. El amor no es amor si se calcula el precio. El amor lo único que lamenta es no tener más para ofrecer. Amén. Allá quiere llevarnos el Señor a que le ofrezcamos toda nuestra vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos, rendirlo a los pies del Señor. Amén. Había una pareja en cierta ocasión en Estados Unidos, una pareja de casados. Ellos iban a celebrar el aniversario y ninguno de los dos tenía algo para ofrecerle a su amado o a su amada. Él tenía un reloj finísimo que su padre le había heredado, un reloj de oro, y ella lo único que tenía era una cabellera pero bien bonita. Y querían como que ofrecer un detalle cada uno quería ofrecer un detalle a la persona que amaba. ¿Qué hizo la muchacha? Fue, le cortó el cabello, lo vendió y compró un bonito estuche. El hombre regresa con unos peines de concha de tortuga. Cuando ve a la esposa con la cabecita rapada, y ya tampoco él trae el reloj, y la esposa le había comprado un estuche para su hermoso reloj. Pero cuando se ama no se mide. Amén. Y debemos llegar a ese nivel de amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. ¿Verdad que le aman? Amén. Mire, cuando el Señor se le aparece a Pedro después que lo niega 3 veces, el Señor no le pregunta: Pedro, ¿cuánto asistes a la iglesia? Tampoco le pregunta: Pedro, ¿cuánto ofrenda o diezmo traes? ¿O cuánto oras? ¿O cuánto ayunas? ¿O cuánto predicas? ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Cuánto me amas? Eso es lo que le pregunta. Pedro, ¿me amas? ¿Qué responde Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 2 veces respondió así. Pero la verdad es que Jesús le preguntaba a él: ¿tú me amas, Pedro, como Dios ama? Un amor de entrega, con un amor de sacrificio, con un amor que no mide el precio. Pedro se entristeció de que 3 veces le preguntara: ¿qué? Me ama. Por fin dijo: Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué? Te amo. Amén. Si el Señor te preguntara esta mañana: ¿me amas? ¿Qué eres capaz de sacrificar hoy por el Señor? ¿O de dejar? Hay gente que aún quiere amar al Señor con su vida llena de pecado y de maldad. Así no se puede. Tenemos a veces que
despojarnos de aquello que desagrada al Señor para poder de verdad amarle como Él merece. Entonces, aquí está la demostración de María. Tomó la libre de perfume de nardo puro de mucho ¿qué? Precio. ¿Mucho qué? Precio. Así que gastó todo. ¿En quién? En Jesús. A David le pasó algo igual. Si tú buscas 2 Samuel 24, 23 al 24. David iba a sacrificar una ofrenda a Dios. Y viene alguien y le quiere ofrecer a David para que sacrifique la ofrenda. Versículo 23 del 24 de 2 Samuel. Todo esto, oh rey Araúna, lo da el rey. No, perdón. Todo esto, oh rey Araúna, lo da el rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Versículo 24. El rey David dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque, oiga esto, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Miren en la frase de David: no daré a Jehová nada que no me cueste. Nada que no me cueste. Tu ofrenda no será una ofrenda viva, a menos que te cueste algo. Algo que represente una porción de tu vida misma consagrada al Señor. Amén. En segundo lugar, esa es la demostración del amor de María. ¿Gastó todo en quién? En Jesús. Yo siempre le he dicho a la iglesia y a los hermanos: yo quiero gastarme por Cristo. ¿Usted? No digo amén. Yo me quiero desgastar por Jesús. Cuando yo me muera, me colocan allí en la lápida: se gastó por Jesucristo. Pero qué triste que coloquen allí: tengo un bandido. Qué bien que ya se murió. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ¿qué? Ganancia. Quiero desgastar mi vida por Él, sirviéndole, amándole, sin reserva. Pero qué tal que nos gastemos la vida por este mundo. La Biblia dice que el mundo pasa. ¿Y qué más? Sus deseos. También te dice: no ames este mundo ni las cosas que están en el mundo. Que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. En segundo lugar, vemos la humildad del amor de María. ¿Qué ungió María? A ver, ¿qué ungió María? Porque ungió la cabeza. Si el Salmo dice: unge ¿qué? El Salmo 23 que dice: unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué no ungió su cabeza? Yo creo que María no quería conferir un honor al ungir la cabeza de Jesús. María no se atrevió a llegar a esa altura de la cabeza de Jesús y le ungió ¿qué? Los pies. ¿Saben que debemos adorar al Señor de esa forma? Con humildad. Ella no se consideró a la altura para ungir la cabeza de Jesús y ungió sus pies. El Señor no va a despreciar un corazón que está contrito, que está humillado. La verdadera adoración viene de un corazón quebrantado, de un corazón que se humilla ante el Señor.
En tercer lugar, vemos la naturalidad de la adoración de María. ¿Con qué secó los pies de Jesús? Con sus cabellos. En Palestina, una mujer con el cabello suelto no era respetable. En público ella no podía soltarse el cabello, pero a María no le importó soltarse el cabello y ungir, secar los pies de Jesús. Eso es la naturalidad de ¿qué? Del amor. A mí me molesta mucho que pretendan que yo adore a Dios como otros lo adoran. Yo tengo mi forma de adorar a Dios. Amén. Amén. Hay gente que se choca. Algunos adoran al Señor gritado, otros lo adoran en silencio, otros en un término ahí medio, pero cada uno debe ser natural para adorar al Señor. Amén. Mucha de la adoración que estamos dando al Señor es aprendida. Copiamos de otros su forma de adorar. María lo hizo naturalmente. Pues se soltó sus cabellos y secó los pies del Maestro. Amén. Amén. Hay veces en los grupos de alabanza que tratan de obligar a la iglesia. Algunos hacen la mano, otros aplauden, otros salten, brinquen. Yo pienso que cada uno debe adorar al Señor de acuerdo como es su temperamento también. Yo una vez preparé una enseñanza titulada de esa forma, adorando a Dios de acuerdo a nuestro temperamento. El temperamento nos lo ha dado Dios. Algunos, por ejemplo, en el caso mío, yo siento mucha bendición leyendo la palabra. Dios me habla, yo disfruto, me gozo, me sonrío con la palabra de Dios. ¿A cuántos les pasa eso? Otros sienten al Señor cantando, adorando. Yo también lo siento, pero más lo siento cuando leo la palabra. Amén. Otros sienten al Señor cuando oran y pueden orar 2 horas, 4 horas. Está bien. Otros sienten al Señor ayunando. Y esto tiene que pasar en ayuno, si no, no lo experimenta. No lo siente. Otros sienten al Señor solo de pronto contemplando la naturaleza, mirando la creación y experimentan el toque de Dios. Así que no encajonemos a una sola forma, que cada uno experimente a Dios. Amén. Y lo busque de acuerdo a cómo Él se manifiesta en su vida. Yo también, yo puedo ir al mar o a un lugar de montaña y yo experimento al Señor de una manera poderosa, no por la naturaleza. Eso no es la nueva era que cree que Dios es eso, que Dios es la naturaleza, no, sino Él es el creador, y cuando miramos tanta belleza no hay otra cosa sino que adorarle. Amén. Glorificarle. Si yo preguntara esta mañana, cada uno aquí experimenta al Señor de una manera diferente, pero a veces queremos imponer la forma, y créanme que la mayoría de adoración que se hace en los cultos es copiada. Es más, la oración misma no es original. No es original. Yo antes, cuando todavía no sabía predicar muy bien, y todavía no sé, después de 30 años, uno siempre tiene un gancho ahí que lo ayude, y el gancho mío era G.J. Abigail. ¿Se acuerdan de ese predicador? Ya murió. Un predicador muy famoso en la época que yo me convertí.
Y yo me aprendía los mensajes de Gigi Ávila y los predicaba. Y recuerdo que me invitaron a una campaña evangelística y yo me aprendí un mensaje de predicador de Gigi Ávila. Todavía me acuerdo del título, La Última Llamada, así se llamaba el mensaje. La Última Llamada. Y yo iba a predicar esa noche, cuando oí la voz del Señor mientras me trasladaba al lugar de la campaña. Oí la voz del Señor que me dijo: Isaías, ¿qué vas a predicar? Y yo le dije: la última llamada. Un mensaje aprendido de memoria. Me dijo: no vas a predicar eso, vas a predicar lo que yo te voy a dar. Y en cuestión de allí hasta donde llegué en la campaña me dio el mensaje del Señor. Mensaje original, nuevecito. Porque es que créanme que ahora ahí es un poco copia y pega, copia y pega, copia y pega. Eso está matando la iglesia. Ahora tenemos ahí a Google. Se roban las palabras entre sí, así dice el profeta. Dice un profeta que los profetas falsos le hurtaban las palabras de los verdaderos y las daban como si fueran de ellos. Eso no trae bendición. ¿Sabe qué palabra trae bendición? La que nace en el corazón de Dios. Y eso cuesta orar, cuesta estudiar y pasar tiempo con el Señor, ¿verdad? Amén. En cuestión de unos 10 minutos me dio el Señor ese mensaje. Oiga, eso fue tremendo. Uno de los mensajes más poderosos que he predicado. La plaza estaba llena, hasta el alcalde se vino. Y Dios estaba ahí moviéndose de una manera poderosa. Tanto que pasó ese día un perro con malderrabia. Todavía recuerdo. Y no le hizo daño a nadie. Era tanto el poder de Dios que estaba allí que el perro no le hizo daño a ninguno. Yo pienso que debemos ser más originales. Se escucha, bueno, cuando estaba Marco Witt en su apogeo, todo lo que se cantaba en la iglesia era Marco Witt. Después, Jesús Lavilla, después Danilo Montero, después Gilson. Y ahora será que en estos días hablé de las olas que se han metido en la iglesia. Pura ola. Y hemos descuidado la esencia de la palabra del Señor. Y vienen las olas y las agarramos, pero lo que no es de Dios no permanece. Lo que es de Dios nadie lo va a quitar. Amén. Amén. Y hablaba de 3 cosas que eran eternas y que nunca pasarían de moda. ¿Cuáles? Díganme. La oración. La oración sincera, no religiosa. ¿Qué otra? No pasará de moda. La palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y otra cosa que nunca debemos dejar de hacer es compartir la fe. Para eso nos llama el Señor. Amén. Mientras estemos aquí en la tierra, antes que Cristo venga, usted y yo estamos llamados a hablar de Jesús. Estas 3 cosas nunca pasarán, lo demás pasará. Cuando yo nací en el Evangelio, la ola era que todo el mundo quería ser evangelista. Se pasó eso, luego vino otra ola. Todo el mundo quería ser pastor. Y había una guerra porque todos querían ser pastor. Se pasó. Luego vino otra, se llamó la danza profética. Entonces todas las iglesias querían ir a danzar. Y donde no había grupo de danza en la iglesia, no estaba el Espíritu Santo. Poco señoras polleronas tombando era lo que había. Porque no se podían concentrar la gente. En vez de adorar al Señor, estaban viendo el espectáculo. Se acabó la danza profética. Luego vino la guerra espiritual. ¿Se acuerdan algunos de los más viejitos? Y toda la iglesia era guerra espiritual. Y demonios por todos lados. Y los grupos de intercesiones en la iglesia, que más bien eran grupos de chismosones.
usted quería saber algo, tenía que ir al grupo de intercesión. Eso se lo sabían todos. Eran enemigos de los pastores. Una hermana le contaron un problemita privado. Le dijo, no lo cuente. Y era el grupo de intercesión. Entonces vino donde el pastor. Y el pastor le dijo, la hermana le dijo, pastor, me han contado una cosa muy delicada, pero me dijeron que no lo dijera, pero se lo digo a usted porque es el pastor para que ore. Y le contesta el pastor, ¿y cuántos más están orando por esto? Pastor, ya hay 100 que están orando. 100 ya estaban orando por el secreto. Bueno, se pasó eso de guerra espiritual, ¿no? Yo hice parte de todos esos grupos. Luego vino algo que se llamó encuentro. Encuentros. Y participé de algunos porque a nosotros nos obligaban, si queríamos ministrar, teníamos que pasar por ahí. Yo iba obligado, porque si no, no podía ministrar. Entonces colocaba un espejito ahí y que uno se mirara allí. Y yo me miraba, y como siempre he sabido que soy bonito, no tenía que preguntarle al espejo. Yo miraba a esos hermanos mirándose en el espejo y llorando a grito. Qué bobería más tremenda. No tengo necesidad, yo sé que soy bonito, que no voy a estar mirando el espejo me diga. ¿Te acuerdas de Blancanieves y lo de la bruja? Eso fue lo que se metió en la iglesia. Espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Blancanieves. Y nosotros permitimos a veces esas olas que llegan. ¿Verdad? En uno de estos que fui, mira hasta dónde se llega. Un hombre tomó el lugar de mi papá. Ella está muerto hace años. Otra señora tomó el lugar de mi mamá. Y entonces comenzaban a decir, acuérdate, hijo. El papá decía, cuando te castigué duramente y te maltraté. Y la mujer decía, acuérdate cuando tomé pastillas y te quise abortar. Y esos hombres viejos llorando y yo reprendiendo al diablo. No caemos en esa bobería. Es espiritismo. Eso es lo que hacen los satanistas, invocando aún los espíritus de los muertos. Créanme que hay más de esto en la iglesia de lo que usted se imagina. Por descuidar la palabra de Dios. Y ahora hay otra moda en estos encuentros que es que visten a alguien de Jesús. Y entonces las muchachas las visten de novia y se tienen que casar con Jesús. Tal vez alguno aquí ha pasado por eso. Nosotros estamos casados con Cristo desde el día que creímos. Amén, amén. 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 Tenemos que hacer tanto fetichismo y tanta vaina que no sirve de nada. Ahora está de moda ¿qué? Ya usted lo sabe. Está de moda la doctrina de la prosperidad. Donde lo que hacen es atracar a la gente. Yo cuando voy ahí, cuando me invitan a algún congreso, esto llevo poquita plata porque si me van a sacar, no me sacan mucho. La gente sale atracada de esta y dan hasta los anillos de matrimonio como algo tan sagrado, un pacto entre la esposa y ¿cómo un pastor puede prestarse para recibir un anillo de boda? Que se los quiten y los echen cuando eso es un pacto entre Dios y esa pareja.
Fui a un congreso de esto y había un muchacho que estaba allá, que tienen la facilidad para manipular las emociones. Ya el muchacho no sabía qué hacer y el que estaba allá decía: usted no se puede ir de aquí sin dar algo, usted tiene que dar, si no, no puede salir de aquí. El muchacho no estaba pelado, no tenía nada que dar. ¿Sabes qué hizo este muchacho? Yo estaba al lado de él, se quitó el zapato y lo echó. Ay, Dios santo. Hasta allá se llega. Yo lo voy a decir esta mañana. Nosotros tenemos que ser generosos. Amén. Amén. Y la iglesia se sostiene con nuestros diezmos y ofrendas, primicias y todo lo que podamos invertir en el reino de Dios. Pero no para que negocien con nuestra fe. Una iglesia aquí en Cartagena dijo esto: en esta iglesia tendremos tendremos buses con el nombre de nuestra iglesia, tendremos empresas con el nombre de nuestra iglesia, tenemos yate con el nombre de nuestra iglesia. Y comienza a decir, digo, ¿y esto es evangelio? Estos que están edificando un reino para aquí, cuando el verdadero reino es allá en el cielo. Yo no estoy preparando gente para que se quede aquí, yo estoy preparando gente para que se vaya con Cristo. Amén. Pues, construyéndoles un reino aquí, viendo que lo que viene de aquí es tierra, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van? Así estaba predicando un pastor en la iglesia. ¿Cuántos se van con Cristo? Levanten la mano. ¿Cuántos se van con Cristo? Levanten la mano. Toda la iglesia levantó la mano, a excepción de uno solito, no levantó la mano. El pastor le dice: hermano, ¿y usted no quiere irse con Cristo? Y le responde: yo me voy en el segundo viaje, este va demasiado lleno. Va muy lleno en el otro. Y también está la moda de la música. Ahora todo es con música. Y han descuidado la palabra. Los jóvenes se alimentan con música. No oyen sino al redimido, si es que está redimido. Todo es música. Y descuidaron la oración, descuidaron la palabra. Y vive una vida miserable espiritualmente, porque es que lo que alimenta al espíritu es la palabra y la oración. Amén. Amén. Y todo es música. Y cambiaron a una iglesia, en una iglesia me invitaron a predicar, creo que 1:30 cantando. Y si usted ve las canciones, y entonces pastor tiene 25 minutos para que predique y ministre. Desplazaron la palabra por la alabanza. Yo pienso que la verdadera adoración al Señor es personal. Es un estilo de vida. Usted debe adorar al Señor en el lugar donde esté. Amén. Pero en la iglesia debe haber su buen tiempo de alabanza. Allá lo tenemos como de 1 hora. Pero también se le da tiempo a la palabra y a ser ministrado por el Señor, ¿verdad? Entonces la música es como una ola, ya se está cayendo también. Hay otra ola que usted también la sabe y es la de los apóstoles, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser apóstol, porque parece que hay mayor unción en los apóstoles. La gente quiere ser apóstol. Pero el Señor no viene por apóstol. No, pero siempre y cuando quieran llenar la iglesia de gente de verdad convertida, está bien lo de los apóstoles. Eso está bien. Espérense, todavía no terminamos. El Señor no viene por los apóstoles, el Señor viene como príncipe de los pastores.
Lo que sucede, hermana, el ministerio apostólico es bíblico, ¿ya? El ministerio apostólico es bíblico y es uno de los 5 ministerios. Pero es que hay algunos que se están autodenominando apóstoles sin ser llamados por el Señor, porque eso les da no sé qué, caché, fama, no sé qué. Ojalá sea para llenar la iglesia y abrir iglesias por todos lados, eso sería maravilloso. Y está bien, también pasa lo del apóstol, pero algo que no pasará será la palabra del Señor, ¿no? Entonces María adoró como naturalmente, se soltó los cabellos y enjugó los pies del Señor Jesucristo. Ahora, si el Señor a mí me llama apóstol, lo acepto y me moveré. Pero es que cuando uno lee la Biblia acerca de cómo es un apóstol, el apóstol tiene que ser llamado directamente por Jesús. Inclusive el mismo Pablo ni lo aceptaba, porque no había estado con Jesús. Pablo tiene que explicarles y decirles: yo estuve con Cristo en el tercer cielo. Y él dice: no sé si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estuve con Cristo y Él me comunicó cosas que no le son dadas al hombre saber. Así que Pablo tuvo que usar sus credenciales para que lo aceptaran como apóstol. Porque un verdadero apóstol tiene que tener un encuentro real con Jesús y que Jesús mismo le encomiende el ministerio por medio del Espíritu Santo. Pero no estoy aquí en tema de dones, yo comparto dones y ministerios en el Instituto de Árbol de Vida. Ahí hablamos de todo eso. El verdadero apóstol, el verdadero profeta, evangelista, todo eso existe, pero bíblicamente hay que saberlo manejar. Amén. Amén, amén. Vamos entonces a terminar con María aquí. Tuvo 3 formas de adoración. En primer lugar, ella adoró al Señor, demostrándole, ofreciendo todo lo que tenía. En segundo lugar, ella vemos la humildad en la adoración cuando no unge su cabeza, sino que unge sus pies, y vemos la naturalidad de ella. Lo hizo soltándose el cabello y secando los pies de Jesús. Vamos entonces a la segunda parte de la adoración, que es el servicio. La primera parte de adoración es lo que yo le doy al Señor, mi culto, mi devoción a Dios. Pero la segunda parte de la adoración es el servicio. Lucas 10:38 al 42. Es el mismo pasaje, pero en otra escena. Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió ¿en qué? En su casa. Lucas 10:38. Esta tenía una hermana que se llamaba ¿cómo? María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. ¿Usted vio la actitud de María en Juan? ¿Cuál fue? Dar todo lo que tenía, representado en ¿qué? En un frasco de perfume. Y ve la actitud de María en este pasaje. ¿Qué hacía? Oía su palabra. Ambas actitudes están bien. Allá ofrecía adoración a través de un perfume costoso, y acá está sentada a los pies de Cristo. ¿Qué hace? Oyendo su palabra. Pero veamos la actitud de Marta. Verso 40. Pero Marta se preocupaba ¿con qué? Con los quehaceres, con los afanes de la vida. Acercándose dijo al Señor en una actitud de reclamo: ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Yo hago una pregunta: ¿cuál actitud es mejor, la de María o la de Marta? La de María. Y si yo le dijera que mejor
nos llamáramos Marta María. En su momento ambas cosas eran importantes, porque imagínense Jesús hablando con María, y de repente llegó el momento de la fatiga, el hambre, Para el cansancio. que todo el mundo tiene y es humano porque él fue humano. O sea que con María tendría que pasar ayunando. Imagínense. Pero yo creo que la actitud de ella fue desesperante. Lo malo de ella no fue lo que ella hizo o dejó de hacer, sino su desespero, el salirse del espíritu. Su afán, sí, su afán. Exactamente. Bueno, es que yo les dije entonces que nuestra adoración a Dios tiene que ser de dos maneras. Uno, a través de nuestro culto, nuestra devoción, pero también del servicio. Y yo sé que en la iglesia muchos se dedican al culto y olvidan el servicio. Y hay otros que se dedican al servicio y olvidan el culto a Dios. Entonces yo no puedo desligarlos ni dar un calificativo. Nosotros aquí podemos decir que María, porque se está dedicando al Señor, pero una fe sin acción es muerta. Ambas son importantes. Eso lo define Santiago bien claro, ¿verdad? Cuando dice fe sin obra, ¿qué? Es muerta. Y adoración sin obra también es muerta. Entonces tenemos que ser equilibrados en esto. Entonces los cristianos a veces cometemos el error de nos volvemos solo religiosos y olvidamos que el evangelio es práctico. El evangelio es práctico. La fe es práctica. Los cristianos a veces cometen dos errores. Número uno, sentirse demasiado orgulloso de sus habilidades. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piensen de sí mismo con cordura, conforme a la medida que repartió Dios de fe. Entonces, a veces luchamos con estos dos problemas. Nos sentimos demasiado orgullosos de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Para que le sirvamos, entonces el Señor nos da ¿qué? Dones. Y también nos da talentos. Hay que hacer diferencia entre dones y talentos. Los talentos son naturales, los dones son espirituales. Cada persona nace con talentos. Viene ahí, empaquetadito en la vida de la persona tiene que descubrirlo y ponerlo en práctica. Como decían en mi pueblo, cada hijo nace con el pan debajo del brazo. O sea, cada persona que viene a este mundo viene con capacidades y debe desarrollarlas, pero no son dones, son talentos naturales. Los dones sí vienen con el nuevo nacimiento. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, entonces el Señor, por el Espíritu Santo, va a colocar en nosotros dones espirituales. Amén. Para que le sirvamos. ¿Cuántos ha descubierto en usted? Si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos dones tienes? Bueno, hay algunos que entonces presumen de sus habilidades y talentos y sus dones. Hay otros, en cambio, que piensan que no tienen nada que ofrecer. Primera los Corintios 12:22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Algunos en la iglesia dicen, yo no tengo nada que ofrecer. Pero Pablo dice que aquellos que nos parecen más débiles son los más necesarios. Yo me he llevado unos chascos bien bravos. Como pastor coloco gente que creo que está capacitada y que tiene los dones y talentos y me defraudan. Y aquellos que creo que no tienen, esos son los que sostienen la iglesia. No nos equivoquemos porque el Señor conoce el corazón.
Amén. Usted piensa que no tiene nada. Mire, 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué tiene que hacer con ese don? Ministrar a los demás conforme a la multiforme gracia de Dios. Amén. Le digo esta mañana, ninguno de los que está aquí, que ha creído en Cristo, está falto de dones. El Señor ha colocado siquiera un don en ti. Tienes que darte la tarea de descubrirlo y usarlo para bendecir a los demás. Amén. Para esto, en el curso de los dones espirituales hacemos un test y vamos allí mirando qué dones tienen las personas para ubicarlos en el servicio de Dios de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. Y ahí funcionan perfectamente. Porque hay gente que si no lo descubre, entonces pasa toda la vida descubriendo para qué lo llamó el Señor. Y se pone viejo y nunca descubre. Pero todos los que están aquí, el Señor le ha dado algún don. Úselo para edificación de los demás. Amén. Te doy 7. Vamos a ver si tienes alguno de estos 7. Son 21, pero yo te voy a regalar 7. Yo los llamo los dones operacionales. O sea, dones de acción, dones de servicio. Están en Romanos capítulo 12. Vamos a ver si tienes alguno de estos y ponlo en práctica. Capítulo 12, del 6 hasta el 8. El primer don que aparece aquí, 12 del 6 al 8. Se llaman dones operacionales. En la Biblia hay 3 clases de dones. Dones operacionales que aparecen en Romanos capítulo 12. Dones ministeriales que aparecen en Efesios 4. Y dones espirituales que aparecen en 1 Corintios 12. Tienes que mirar todo eso para hacer un solo paquete, porque no todo es igual. Pero eso hay que estudiarlo y yo me llevo 3 meses, así que no puedo, a menos que hagamos un seminario. Y se de eso, pero Pastor, perdón, ¿cuál es la otra cita que 1 Corintios 12, dones espirituales, Efesios 4, dones ministeriales, y Romanos 12, dones operacionales. Primer don, profecía. Ojo con esto, profecía. Romanos 12, versículo 6. ¿Ya lo tienen? Amén. Voy terminando. Romanos 12, 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Entonces está el don de ¿qué? De profecía. Ojo con el don de profecía, que hay 3 niveles en el don de profecía. Este que aparece aquí en Romanos se llama palabra profética. El que aparece en Efesios 4 se llama ministerio profético. Y el que aparece en 1 Corintios 12 se llama don de profecía. Entonces son 3 niveles en el don de profecía. Pero este es el nivel en que todo creyente debe moverse. Palabra profética. ¿Y qué es palabra profética aquí? No es otra cosa sino que la palabra de Dios. Venga y les explico un poquito. ¿Cuántos de los que están aquí Dios los ha usado para darle una palabra a alguien? ¿Te ha usado el Señor? En cualquier momento, y esa persona te ha dicho: lo que tú me has dicho es lo que yo estoy pasando. Si hiciéramos el ejercicio esta mañana, usted se daría cuenta que usted puede ser usado por el Señor para darle una palabra a alguien, sin ser profeta, sin tener el don, simplemente porque tienes el Espíritu Santo, porque estás lleno de Él. Dios puede usarte para darle una palabra a alguien. Entonces, este primer nivel nos podemos mover todos los creyentes. Todos los creyentes que tenemos el Espíritu Santo, que conocemos la palabra, Dios nos puede usar en cualquier momento. Yo recuerdo que estábamos en un seminario profético y
Y había un muchacho al lado mío, y a él le tocó orar por mí. Él no es profeta ni es nada, siempre le tocó orar por mí. Y me dice, en la oración dice: Señor, yo veo a este hombre predicando en las montañas de María. Las montañas de María para allá, para acá no te voy a, pero metido por ahí. Y yo dije, yo reprendo eso en el nombre de Jesús. Era el tiempo de paramilitarismo, una guerrilla, zona muerto por allá. Zona roja. De zona brava, al sur de Bolivia. Pastor, disculpe, Ajá. ahora que le voy a comentar algo. Termino el cuento y después déjame terminar Bueno. lo que llevo aquí empezado. Miren, y entonces yo no acepté eso porque yo no me veo. Y el Señor decía: te veo en los montes de María predicando. No acepté esa palabra profética porque no era, sino estaba orando nada más. A poco tiempo ya estaba metido en los montes de María predicando. Y dormimos despiertos. No podíamos dormir. Pero Dios nos guardó y pudimos predicar. Amén. ¿Qué ibas a decir? Pastor, lo que pasa es que allá en La Guajira tengo una prima y tuvo una situación con una empresa, que ella es agricultora, y algo que no le fue muy bien en la cosecha y quedó mal con esa empresa, y la empresa le metió abogado y ya prácticamente ya estaba embargada y le iban a hacer El embargo. no, ya el embargo estaba hecho, le iban a hacer ¿cómo es? El secuestro. Entonces, la verdad que yo me puse a orar y le dije a ella que si ella tenía fe, Dios le iba a permitir que se subiera eso. Y resulta y pasa que cuando fueron el secuestro, yo estaba ahí, y vamos a ver que solamente Dios hace eso. Cuando fueron a hacer la diligencia del secuestro, vamos a ver que la dirección no era. La dirección era diferente y no le hicieron el secuestro. Ay, qué bueno. Entonces, podemos ser usados, déjense usar por Dios, den una palabra de alguien. Puede ser que viene inspirada por el Espíritu Santo o puede ser en la misma Biblia. Dios te trae un pasaje y tú le puedes dar una palabra a alguien a través de la misma palabra, que es más cierta que cualquiera. Amén. Bueno, pero no hay tiempo aquí para eso, porque esto está que corto. Y yo quiero darle los 7. El segundo don que aparece aquí es el de servicio. Servicio. Estamos en el versículo 7. Si el de servicio, ¿en qué? En servir. El que tiene este don de servicio es la persona que tiene la habilidad de mirar una necesidad y suplirla. Todos debemos servir, pero la persona que tiene este don lo hace con una facilidad y con una gracia añadida, y es genuino y es práctico. Todos estamos llamados a servir, pero Dios da este don, y a quien le da este don lo hace libremente, no hay que mandarlo. Amén. Sigamos porque no hay tiempo. El de enseñanza, el que enseña en la enseñanza. Aquí también tenemos que mirar dos niveles del don de enseñanza. Este es el de enseñanza, pero el que aparece en Efesios 4 es el ministerio de maestro, que es diferente al don de enseñanza. Los cristianos debiéramos movernos en ese don de enseñanza para poder compartir la palabra de Dios. Es un nivel no muy profundo, pero todos podemos enseñar algo de la palabra de Dios. Amén. El otro don es el de exhortación, pero eso no es como se oye ahí, porque algunos parece que lo tuvieran bien desarrollado. 12, versículo 8. El que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. Romanos 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Si tienes una versión diferente a la mía, dice el que anima. El que anima. Se dedique a animar a las personas. 12.8. Entonces este es el famoso don de consejería. Aparece aquí. Este es el don de consejería.
es el don de animar. Animar. Cuando te encuentres exhortación en la Biblia, no es tanto regaño. Lleva regaño, pero más que todo es animar a la gente a que siga adelante. Amén. Entonces, esto es estimular la fe de los demás, es animarlos para que cambien su conducta, es dándoles consejos acertados para que ellos cambien la vida. Debiéramos pedirlo. Hay tanta gente confundida y enredada. Los pastores debemos tener esto por regla, los líderes deben tener esto por regla, porque hay gente que necesita dirección. Eso lo explicamos profundamente, pero simplemente lo estoy nombrando. Otro que yo no lo tengo, repartir. Usted lo tiene. Este es el don de dar. No, si lo tengo, como pastor debo tenerlo, si no. Pero no soy tan libre. Porque me abusan de mí. Yo conocí un hermano con este don. Ese hermano, cuando estábamos en la isla de Balú abriendo una iglesia, nos sostuvo por mucho tiempo, enviaba los recursos para estar allá y apoyaba a muchos pastores en muchos lugares, y entre más apoyaba, más Dios le daba. Eso venía dinero con montón, porque él también lo invertía en los que andaban predicando la palabra y abriendo iglesias. No hay cosa más linda que Dios respalde que eso, la obra misionera. Amén. Y ese hermano tenía ese don, y la gente comenzó a abusar de él, hasta que un día el Señor le habló y le dijo: eso está en Proverbios, el que abre demasiado la puerta vendrá a la ruina. Le dijo: cierra, que te van a dejar en la ruina. Cierra la puerta ya, porque hay gente que abusa. Pero este don es maravilloso. El Señor tenía estos 7 dones. Los 7 dones están muy activos en el ministerio de Jesús. Y por último, todavía faltan 2. Está el don de administrar. El que preside tiene que ver con el don de administrar, y este es el don de liderazgo. Tiene la habilidad de dirigir, de coordinar tareas específicas. Este don se necesita en la iglesia, hay que pedirlo. Dios lo da. Amén. Dios da este don. El don de presidir, o el don de dirigir, o el don de administrar, de liderar. El Señor lo da. Créanme que yo antes de conocer a Cristo no me lideraba ni a mí mismo. Pero el Señor me dio el don. Yo ahora puedo dirigir gente. Amén. Y la gente puede seguirme, porque les estoy guiando, les estoy indicando el camino. ¿Pero por qué? Porque ahora tenemos este don maravilloso y podemos usar la dirección que el Señor está dando. Amén. Y el último don, ¿cuántos lo tienen? Misericordia. ¿Qué es este don? Este es el don más maravilloso que existe. Es el don que asiste a los que están en necesidad, en apuro. Este es el don que visita a los enfermos, que visita a los ancianos, que visita a los presos. Este es el don que se ocupa de la obra social de la iglesia, la misericordia. Este es el don que trae ayuda a los que están padeciendo necesidades. El don de misericordia. Yo hago una pregunta esta mañana: ¿cuántos han pedido estos 7 dones? ¿Saben que no nos gustan? ¿Y sabe por qué no nos gustan estos 7 dones? Porque no traen fama, porque no traen gloria, porque no se muestran. Son cosas que hacemos para ayudar a los demás y no a nosotros. Pero entre más ayudamos, más Dios nos bendice, porque es más bienaventurado el que da que el que recibe. Amén. Una persona puede tenerlos todos. Estos 7 sí debiera tener, porque estos no son dones para
como quien dice, para ministrar, sino que son dones para servir. Para servir. Y así en el campo de los dones ministeriales y espirituales, sí hay restricciones. No los va a dar todos el Señor. Yo de los dones espirituales tengo como 5. Tengo el don de profecía, tengo el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas y otros más por ahí. Evangelista también está, pastor también está. Entonces, estos 5 dones, en eso me muevo yo. Yo me muevo en esos 5 dones. Pero estos que están aquí también debo tenerlos por regla porque soy pastor. Pero estos dones, le voy a decir una cosita esta mañana, con esto concluyo. Estos 7 dones te llevan al cielo. Amén. Y los ministerios o los dones espirituales te pueden hasta sacar. ¿Por qué? Porque muchos tratan de inflarse, vanagloriarse por lo que ven y Dios no comparte su gloria con ninguno. Pero en estos 7 dones no hay gloria aquí en la tierra, pero sí hay gloria en el cielo. Amén. Por eso nadie los pide. Vamos a pedirlos esta mañana. Y que el Señor nos lo regale para que la iglesia funcione y esté fuerte. Bueno, entonces nuestro amor hacia el Señor se demuestra en 2 áreas. ¿En qué? En la adoración y en el servicio. ¿Representado por quién? Por Marta y María. Los 2 debemos tenerlos. Si solo somos adoradores, no está bien. Y si solo somos hacedores, tampoco está bien. Necesitamos las 2 cosas. Primero Dios y segundo servimos. Te pones de pie si oramos.